Ya. Bueno, de nuevo muy buen día para todos. Vamos a arrancar con la oración. Padre amado, te damos gracias, mi Rey, por la oportunidad que nos das de nuevo de ponernos en pie, de poder a través de este medio reunirnos como familia, Señor, y poder ser edificados a través de tu bendita y santa palabra. Gracias por este trabajo tan bonito que están haciendo Memo y Meli, que has puesto en sus corazones y que yo sé que los están sintiendo desde lo más profundo de su corazón. Ellos lo están sintiendo, lo están viviendo y nos lo están compartiendo. Gracias, mi Rey, por poner eso, por esa oportunidad. Permite que nuestros oídos estén abiertos, que podamos entender y comprender y reflexionar en cuanto a lo que estamos escuchando y poder generar esos cambios que necesitamos en nuestra vida, primeramente para nuestro bienestar y, bueno, primeramente para tu gloria, mi Rey, segundo para nuestro bienestar y para nuestro entorno, Señor. Te lo pedimos con acción de gracias en el poderoso nombre de nuestro don Yeshua. Amén y amén. Amén. Muchachos, tienen toda la palabra. Hola, buenos días. Eh, bueno, parte de lo que nos faltaban un par de puntos y también queremos compartirles el testimonio. Entonces, vamos a empezar con el testimonio de cada uno, de lo que ha sido este proceso de este taller, que y para nosotros ha sido todo un crecimiento y sobre todo demasiada confrontación. Bueno, hablo por mí, pero sé que mi esposo pues ya les había adelantado un poquito. Empiezo yo, a mí básicamente, eh, como para ponerlos en contexto, yo vengo, o sea, yo no llegué al matrimonio de una manera fácil, ¿verdad? Ni de un camino ordenado. Yo tuve varias relaciones antes, en una de esas tuve a mi hijo, eh, y bueno, finalmente pues llegué, me casé y no ha sido un proceso fácil. Mi mayor y tienen, son testigos de varias cosas, ¿verdad? Que yo he hablado, bueno, mayor y más que nada, que he hablado con ella. También aquí hay otras testigos de mi proceso y de, bueno, de varias cositas. Yo llegué a este matrimonio no porque traigo una vida perfecta, digamos, ni porque tengo una historia perfecta, sino porque yo tengo una historia igual de real que todas las de nosotros, o sea, igual real que todas las de todos nosotros. Me dediqué a estudiar un montón de cosas, eh, sigo estudiando porque aparte me encanta estudiar. eh, y bueno, todo lo que he estudiado no ha sido porque a mí me gusta enseñar, ni porque ni porque crea que tengo que compartir todo esto para que los demás aprendan. Sin embargo, ha sido usado por el Eterno, ¿verdad? Para que yo pueda aprender y enseñarle a los demás lo que yo he aprendido, básicamente. Eh, Ha sido todo un tema, todo lo que he aprendido, porque me ha gustado mucho relacionarlo con la escritura. Eh, bueno, desde que conocí al Señor he aprendido a relacionar todo con la escritura, porque a mí me confronta. Personalmente creo que es la manera correcta en la que todos deberíamos de aprender cualquier cosa, llevarlo a la escritura para poder que eso tenga pues un nivel de entendimiento diferente sobre nosotros. Entonces, bueno, yo lo que he buscado en todo este proceso, en todo lo que he estudiado y todo lo que he hecho, es entenderme, tratar de sanarme y tratar de yo aprender a amar mejor a las personas, incluyendo mi esposo, claramente, ¿verdad? Pero es desde que tengo uso de razón, esa es mi, mi idea, esa es mi idea. Nunca lo he hecho porque quiero tener la razón, siempre ha sido porque yo quiero no dañar a la gente, porque tengo eh, ¿qué les digo? Una historia de vida de chiquita en donde
pues de ahí uno crece con los papás que crece, yo amo a mis papás con todo mi corazón, pero los papás nos equivocamos muchas veces, ¿verdad? Y decimos cosas que no tenemos que decirle a los hijos o hacemos cosas que no tenemos que hacer y pues eso repercute en los niños para toda la vida. Y ya somos adultos y seguimos trayendo un montón de cosas que nos siguen doliendo, que nos siguen marcando. Y de ahí, obviamente, yo me doy cuenta que yo daño mucho a la gente con mis palabras y ese ha sido uno de los de las motivaciones más grandes para yo estudiar todo lo que he estudiado. Eh, y bueno, porque quiero ser una mejor mamá, una mejor esposa, una mejor hija y bueno, este es todo esto. Con con este taller he sido sumamente confrontada porque mi esposo y yo somos muy diferentes, tenemos personalidades muy distintas y es muy confrontante, o sea, ¿verdad? Yo soy más, ¿qué les digo? Más romántica, soy esa mujer, soy un poquito, a pesar de que soy mujer y hablo mucho, cuando peleo, no peleo así. Yo, sí, sí, me enojo mucho, ya me salgo de decir, pues digo barbaridades, este, pero usualmente me quedo callada. Soy de esas, de las que huye. Entonces, mi esposo no, él es el que busca que todo se solucione, que hablemos ya, que ya se puede solucionar, y pues eso ha creado pues varias cosillas, ¿verdad? Como rupturas entre nosotros, que gracias a todo lo que uno sabe, a lo que él estudia, a lo que yo estudio, pues hemos ido tratando de nivelar ciertas cosas y en este taller he sido muy, muy confrontada con todo lo que yo misma puedo saber, pero que a veces solo la teoría solo se queda ahí, en la teoría. Nos suele costar mucho llevarlo a la práctica. Entonces, y básicamente cada cosa que les he dicho, cada cosa que de mi parte ha salido de mi boca, ha sido algo que a mí me cuesta mucho hacer, que yo vivo, que, que no es que lo haya logrado todo lo que les he dicho, no, yo también soy un proceso, estoy eh, compartiéndoles todo lo que les comparto desde lo que yo estoy viviendo. Entonces, y hay muchos de los ejemplos que ponemos nosotros son cosas que nosotros vivimos. Eh, ¿Qué les digo? No sé, eh, suelo ser, eh, suelo ser muy grosera. Cuando me enojo, digo cosas y casi que inmediatamente me arrepiento, pero no pido perdón. Me cuesta mucho pedir perdón, yo me arrepiento, yo sé que el Espíritu Santo me redarguye casi que inmediatamente, pero me cuesta mucho ir y decir, es que sí, me equivoqué. Me cuesta mucho, ¿por qué? Porque a mi personalidad le duele verse débil, le cuesta mucho sentirse vulnerable. Y entonces todo esto es rasgos narcisistas, claramente, ¿verdad? No es que yo sea narcisista, porque yo sí estoy convencida eh, de que tengo muchos errores. Trato de ponerlos todos a los pies del Señor. Le pido dirección. No todo el tiempo estoy como que me arrepiento y pido dirección inmediatamente, no, o sea, me arrepiento de lo que dije, pero no voy de una a buscar al Señor y eso es un defecto terrible que tengo, que yo tengo que trabajar porque aquí tengo mujeres que me han enseñado que eso es lo primero que yo tengo que hacer. Entonces, esto es lo bonito de todo esto, que no importa si uno sabe mucho, estudió hasta para ir a la luna, el asunto es que llevarlo a la práctica es lo más importante, vivir la escritura, que la escritura sea eficaz, que sea de verdad esta espada de dos filos que lo redarguye a uno, o sea, esto es lo que tiene que ser realmente importante para nosotros. Es lo que yo considero que es importante para mí. Me gusta cuando
leo algo o mi esposo me cuenta algo de lo que lee, porque él sí, eh, les voy a decir, me parece increíble. Él se enoja conmigo, podemos discutir y todo, y de una vez va a la escritura. Yo lo veo sentado ahí o orando. Y para mí es impresionante, les voy a decir, al puro principio lo criticaba por hacer eso, porque le decía que hipócrita, está peleando conmigo y se va a leer la escritura, pero, y se pone a orar, o sea, ¿para qué hará eso? Al puro principio. Y de hecho fue una de las quejas que tuve contra él, y wow, increíble, porque dije, eso es lo que deberíamos de hacer todos. Y yo criticaba eso, ¿verdad? Entonces, eh, este taller, hacerlo, construirlo, pasito a pasito, vean, todo lo que hemos ido buscando y encontrando ha sido increíble, ha sido de mucha confrontación, como les digo, todo lo que ponemos lo hemos vivido y se los compartimos porque sabemos que es efectivo, aunque nosotros mismos no lo pongamos todo el día en práctica, ¿verdad? Es que esto es para estar viviendo todos los días, no es para porque ya lo logramos, es porque lo tenemos que vivir todos los días. Y ese es mi testimonio. Y no me va a pedir perdón. No, porque ya lo pedí. Mm. Memo, Memo, Memo. Buenos días, bendiciones a todos. Espero estén de lo mejor. Así no lo practicamos, pero no está bien. No, Buenos días. muy, muy agradecidos, bueno, con el Padre por el día de hoy, por el reposo, por el Shabbat, por dejar de lado nuestros afanes de la semana y dedicarnos un ratito a su escritura, a su palabra. Eh, pues, ¿qué les diré? Tengo mucho que decir, pero tenemos poco tiempo. Este proceso mío personal de morir al ego, cuando Enio nos propuso hablar un poquito de esto, quiero pensar que fue al azar, ¿verdad? No fue porque éramos los que más teníamos que aprender, Enio. Este, yo pensé que había empezado este proceso bueno, ya van como 4 o 5 semanas de que empezamos a leer un poquito más acerca de esto y la verdad es que, pues siendo sincero conmigo mismo, este proceso empezó desde chiquitito, desde que el Padre decidió ponerme en la casa que me puso. Bendito el Padre por los papás, por los hermanos que me dio, pero bueno, como todos, no, tal vez no era el entorno ideal donde uno hubiera escogido crecer, digamos. Me hizo mucha gracia cuando estaba leyendo la parábola del sembrador, que la comentamos la semana pasada, porque en mi casa mis papás, no sé por qué razón, debe ser por el tamaño, a mí me decían, no me decían Memo ni Memito, me decían Semillita. Y me trajo muchos recuerdos bonitos al leer la parábola y estudiarla, porque wow, el Padre es increíble, o sea, hace cosas que uno claramente en su momento no entiende. Y hoy yo sigo siendo esa semillita porque no dejo de morir, no dejo de buscar la tierra fértil, que mi corazón esté fértil para poder dar fruto. Y creo que esa es la enseñanza más linda que este proceso nos ha traído. Como dijo Meli, y a veces peleamos porque ella dice que es que nunca lo voy a alcanzar. Yo no sé si lo voy a alcanzar, posiblemente no, solo va a ser por la gracia y la misericordia del Padre que se alcance, pero voy a intentarlo todos los días. Y sí, muchas veces me he sentido hipócrita porque me fascina leer la escritura, me fascina cantar, pero en el carro solo, ¿verdad? Cuando nadie me escucha. Este, y Meli muchas veces, o algunas, me ha criticado diciéndome que soy hipócrita. Yo mismo me he sentido hipócrita, pero el último día que hablamos sobre eso, le dije, es que la verdad es que a mí lo que me da paz es la escritura. O sea, si yo no busco la escritura, si yo no busco alabar al Padre, si no busco hablar con Él, posiblemente me voy a volver loco. En esos momentos en los que uno quiere reventar, quiere explotar, quiere gritar, quiere mandar, ya saben a dónde, a todo el mundo,
porque la vida no es fácil, el matrimonio definitivamente no es fácil, el matrimonio tiene que ser, y así lo hemos vivido nosotros, es un laboratorio, no es el cuento de hadas, no es color de rosa siempre, pero se aprende muchísimo, se aprende a morir a uno mismo. Y ese es el proceso en el que estamos, de eso estamos hablando. Y lo que estamos hablando aquí, lo que vamos a compartir ahorita un ratito es todo lo que nosotros hemos pasado. Yo sí le quiero pedir perdón a mi esposa porque muchas veces la he herido sin saberlo, sin pensarlo y sin sentirlo, digamos, ¿verdad? Por tantas actitudes egoístas y narcisistas que he tenido a través de estos 5 años. Eh, yo creo que ya es hora de que, y hablo por mí, como creyente, muera al yo, de que ya deje de pensar en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que yo quisiera controlar y me rinda al Padre, porque cada vez que tenemos esa actitud, que tengo esa actitud, estoy deshonrando y estoy dando por poco ese sacrificio en el madero que Él hizo por nosotros, donde cargó con todo lo malo que nosotros tenemos, no que somos, sino que tenemos. Nosotros somos hijos de Él y debemos actuar como hijos de Él. ¿Y por qué es tan difícil en el matrimonio? Pues todavía sigo buscando la respuesta, porque en la calle es facilísimo poner cara de santo y Sonreírle a todo el mundo. sonreírle a todo el mundo. Me acuerdo que una vez, no me acuerdo, amor, cómo fue exactamente, pero no sé, alguien dijo que qué bonito mi carácter, mi forma de ser, y ella me dijo, sí, claro, porque no vive con él, ¿verdad? Entonces es tan fácil para nosotros hacernos los buenos, los santos en la calle, y sobre todo, bueno, yo trabajo con personas y tengo que dar mi mejor cara. Una vez uno de mis últimos jefes me dijo, de la puerta del gimnasio hacia afuera quedan sus problemas. De la puerta hacia adentro usted me chinea a mis clientes. No importa lo que esté pasando. Y tengo que aprender a hacerlo en mi casa también, porque en la casa es cuando uno piensa que puede actuar como uno es y no debería ser así porque uno de corazón es engañoso y tenemos un montón de defectos, ¿verdad? En la casa es donde más cuidado deberíamos de tener. Eh, no se trata de fingir, se trata de morir a nosotros y vivir la plenitud que nos da el Mesías, definitivamente. Yo no quiero seguirlo deshonrando todos los días. Yo no quiero seguir hiriendo a mi esposa. Yo no quiero que mis hijos sigan alejados de mí. No lo quiero, para nada. Y es duro, ¿verdad? Es duro sentirse solo, estar rodeado de gente y sentirse solo es difícil. Pero bueno, para eso están estos grupos, para eso está la familia en el Mesías, ¿verdad? Porque lo que el mundo nos ofrece no es lo que nosotros necesitamos, lo que el mundo nos ha enseñado, que es el modelo bíblico, hemos confirmado a través de estas lecturas que posiblemente nos han engañado, nos han estado mintiendo, nos han estado hablando falsedad y nos han estado alejando de la fuente original. Entonces, creo que lo más importante de esto, Enio y Mayor, y se los agradecemos porque al final de cuentas fuimos nosotros los que más aprendimos de todo esto, es volver al Padre, agradecer todo en todo tiempo. A mí en particular, que por mi personalidad busco que todo sea perfecto y controlar todo y enseñarle a todo el mundo cómo debería comportarse. Entender para mí de que la vida es perfecta así como es porque el Padre así lo determinó. Lo que hoy estamos pasando todos y cada uno de nosotros es voluntad del Padre. El proceso a veces es bonito, a veces es feo, a veces da risa, a veces dan ganas de llorar, pero todo eso está bajo su control. Entonces, cada vez que nosotros queremos cambiar nuestra circunstancia, estamos alejándonos de Él. Entonces, creo que eso ha sido lo más importante. Agradecerles de verdad por escucharnos, por abrirnos su corazón también. eh, y esperamos que sea de bendición, así como ha sido de nosotros estas semanas. Y no ha sido fácil porque todavía ayer tuvimos una diferencia de opiniones, pero esa es la vida y hay que aprender, hay que crecer, hay que madurar y hay que sobre todo entregarse al Padre Celestial que tanto nos ama, que tanto nos perdona, que nos levanta cuando nos caemos
pero tenemos que aprender a perdonar más fácil, a perdonar más pronto también. Eh, yo creo que eso es como las claves de lo que les agradecemos que nos pusieron en el corazón para aprender a nosotros. Y ya para cerrar el testimonio, y se lo decía ayer a Meli, yo quiero dejar de hablar desde, ¿cómo lo digo? Desde el yo, es así. Quiero que nosotros como matrimonio empecemos a hablar del nosotros, porque eso es lo más importante, somos una sola carne. Es un mandamiento, está en la Biblia, está dos veces, está en Génesis, está en Efesios, y nosotros no lo hemos entendido todavía, no lo hemos podido aplicar, y nos va a costar porque tenemos que morir todavía muchas cosas, y no es fácil, pero va a ser de gran bendición. Nos amamos mucho a todos. Qué hermoso, gracias Memo, gracias Meli, no, nos hicieron llorar aquí a nosotros, nos hicieron chillar porque con las palabras de ustedes nos acordábamos A, de todo ese proceso que estábamos viviendo, que hemos vivido mi esposa y yo, y a gracias, todos. gracias muchachos, gracias por ese testimonio, sé que tienen muchas cosas más, pero el Padre les está permitiendo de que todo esto que están experimentando lo puedan compartir con otros matrimonios. Esto ha sido lo que el Padre ha formado en mi esposa y en mí para todo este trabajo. Hace años atrás, este matrimonio era un desastre y ayer, como hablaba con Mary, gracias al Padre hemos superado muchísimas cosas. Y eso que tú dijiste al final, Memo, definitivamente, no más el yo, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos. Y después de pedirle un perdón, de pedirle perdón a mi esposa, decirle que también la amo porque después de ese perdón, recibir un te amo es maravilloso y bueno, actuar no es comportarnos como tal, demostrar ese amor. Gracias Memo, gracias Meli y de gran bendición, yo sé que para todos. Bueno, continuemos con la sesión entonces. Pues, compartir. Por dicha hoy lo hace Memo porque yo no soy carga en eso. Hay que correr esto, ¿no? ¿De por qué me sacaron? Para que no hablara. No era abajo. Ok, listos. Nada más, porfa, me confirman que se está compartiendo la pantalla. Sí, señor. Gracias. Bueno, voy a pasar rápido la primera parte que ya la vimos. Estamos hablando de menos yo, más verdad. La vez pasada vimos los cuatro primeros capítulos y vamos a cerrar con los dos últimos. Voy a tratar de hacerlo pronto. Ujú. A ver, Son las ¿por qué sí? 7:30.
Perdón. Bueno, voy a pasarlo así porque Qué triste. sí, siempre nos come la tecnología, pero bueno, ahí vamos, pasito a paso. Vamos a empezar hoy en el capítulo 5. Ok. El capítulo 5 le habíamos puesto por título Amar al prójimo como Yahweh nos ama, sin atajos ni excusas. Solo para recordar, tenemos como un versículo ancla, digamos, en cada capítulo. El del capítulo 5 es Gálatas 5. Bueno, no es un versículo, es un pasaje del 14 al 26. La clave del pasaje es: toda la ley se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Ya vimos lo que significaba el ego, el espejismo del ego, el espejismo, perdón, del amor propio también, y a lo que debemos llegar es al amor ágape, ¿ok? Que es el amor sacrificial, el amor que nos vino a enseñar Yahushua. Básicamente, solo para recapitular, este documento que hicimos es básicamente una guía para nosotros mismos, y esperemos que les sea de utilidad a ustedes también para cada vez que nos desviemos del camino, cada vez que el yo quiera aparecer en la escena, tener esta guía para llegar otra vez al amor ágape. ¿Okay? Básicamente esas como la idea, son pautas claves que nos han servido o que nos van a seguir sirviendo a nosotros para seguir este lindo camino. ¿Okay? En este pasaje de Gálatas 5 se habla de las obras de la carne y la diferencia del fruto del espíritu. ¿Okay? Las obras de la carne es cuando el corazón está centrado en sí mismo y es incapaz de amar en reciprocidad, ¿okay? Es decir, todo lo contrario al amor ágape. El fruto del espíritu es cuando la vida está centrada en Yahweh y en nuestro prójimo, en este caso, pues en nuestro cónyuge, que es nuestro prójimo más cercano. Amar al prójimo es la práctica visible del fruto del Espíritu, es decir, el Espíritu que mora en nosotros es la parte interna de ese amor y como lo reflejamos o el fruto que damos es amando a nuestro prójimo. ¿Ok? Para todo esto debemos morir al ego definitivamente, ese es el proceso en que todos estamos. Morir al ego es el puente que permite pasar de la carne al espíritu y solo para recordar, hoy el nuevo pacto es a través del espíritu. ¿Ok? Mm, dice, no significa, morir al ego no significa anular nuestra identidad, sino crucificar esa tendencia a vivir desde la carne. Yahushua lo hizo literalmente en el madero y nosotros tenemos que hacerlo hoy espiritualmente. Las 4 claves para morir al ego son: 1, el discernimiento. El primer paso es reconocer cuando una reacción nace del ego. Ese es el momento de decir, basta, cuando mi esposa me pide hacer algo y yo no lo quiero hacer o estamos no en buenos términos, siempre está como esa voz interna, o a mí me pasa, perdón, esa voz interna que me dice, no lo haga, no le haga caso. El diablito. Exacto, el famoso diablito, ¿verdad? Hay que detener esa voz en ese momento, porque la voz que nosotros debemos de seguir es la voz del Espíritu que mora en nosotros, esa voz que refleja ese amor sacrificial, perdón, ese amor ágape. Entonces, hay que discernir las voces, ¿ok? Por así decirlo. El segundo paso es la entrega, soltar el control y permitir al Espíritu guiar, es decir, no es buscar los deseos de mi carne, sino es vivir a través del Espíritu, ¿ok? Que el Espíritu nos redarguye, que el Espíritu nos haga dar fruto al 100%. El tercer paso es la transformación. Cuando se elige el fruto del Espíritu, que ya sabemos que es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad y dominio propio, se debilita el ego y se fortalece la nueva naturaleza. Cada vez que actuamos bien, cada vez que apagamos el yo, fortalecemos esa nueva naturaleza que nos vino a dar el Mesías. ¿Ok? Y el último paso es la reciprocidad. La verdadera unidad nace de rendirse mutuamente al espíritu, evitando que el ego se disfrace de autoridad. Y aquí es importante porque estamos en un contexto de matrimonio. Eso se aplica a la parte personal, pero nosotros como grupo podemos aplicarlo a nuestro matrimonio. ¿Ok? Al final de cuentas, esa es una de las cosas que necesitamos, creo yo, resolver cómo hay que manejarlas, porque es un proceso personal, claramente, pero yo no tengo
que pensar solo en mi proceso, tengo que pensar en mi proceso, pero unido al de mi esposa. De eso habla ser una sola carne. Y creo que esa es la parte que a nosotros particularmente más nos ha costado, porque el mundo nos invita a que el proceso es suyo, a que usted piense en usted, que usted se ame a sí mismo y después todo lo demás. La escritura no nos dice eso, la escritura nos dice que somos una unidad, somos parte del cuerpo del Mesías y Que todos somos uno. todos somos uno, la oreja no puede hacer nada sin que el pie se vea involucrado y esa es la parte tal vez misteriosa que nos dejó el Padre, cómo vivir en este mundo, pero no ser de este mundo, cómo tener que, eh, ¿cómo se llama? Desenvolvernos en el mundo, pero sin alejarnos de la escritura, ¿ok? Entonces, escuchamos muchas cosas, pero las respuestas siempre van a estar en la escritura. Aquí es importante en esto de reciprocidad, dice la verdadera unidad nace de rendirse como mutuamente, ¿ok? No individualmente, mutuamente. Y creo que es todo un arte, debe ser todo un arte porque nosotros todavía no lo hemos logrado. ¿Cómo hacemos para morir al ego? Morimos, perdón, al ego a través del amor. Si ustedes, si yo les preguntara a ustedes que resumieran la escritura en una sola palabra, creo que la mayoría diríamos amor. Ese es el mensaje central, fundamental y universal de la escritura. Está decorado de muchos rituales, de muchas historias, de muchas enseñanzas, parábolas, pero el mensaje, por lo menos para nosotros, fundamental de la escritura definitivamente es el amor. ¿Okay? Aquí hay unos pasajes súper bonitos que hablan de esto. En Romanos 13, del 8 al 10, y este quiero leerlo un segundito porque me parece que es sumamente importante. Los otros no los voy a leer, no los voy a cansar, pero este sí lo quiero leer. Dice Romanos, capítulo 13, versículo 8 hasta el 10, dice, no debáis nada a nadie, más que el amaros unos a otros, porque el que ama a otro ha cumplido la Torá. Por tanto, no romperás el matrimonio, no asesinarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y el otro mandamiento brevemente se resume en esta frase, a saber, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Levítico 19, 18, si no me equivoco. Y el versículo 10 cierra así, está la parte más bonita. El amor no obra mal para con su prójimo. Póngale, en vez de prójimo, póngale cónyuge ahí. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la Torá o de la ley. Me parece que este versículo resume lo que es el amor ágape. Sería bonito ponerle en vez de cónyuge el nombre de su esposa o el nombre de su esposo. Sí, sería mucho más para leerlo de otra manera, porque creo que deja más enseñanza leer la escritura con nombres a veces. Solo quería decir algo chistoso, pero va acorde a todo lo que está diciendo. Es que cuando dice que la Biblia dice, si todos pensáramos en una sola palabra, es amor, la gran mayoría diríamos amor, seguro otros dirían otras, pero se me vino a la mente que en una canción de Arjona dice eso. Entonces quería decirlo porque hasta Arjona lo ve. Entonces, imagínense, dice que en la canción dice que la Biblia se resume en amor. Anda, ve y practícalo. Entonces, no, no, ya eso no más. Pero es gracioso porque al fin y al cabo, conozcamos al Padre o no, el amor es universal, el amor es necesario, el amor es todo, y la misma escritura lo dice, la fe, el amor, la fe, la esperanza y el amor, ajá, la fe y la esperanza pasarán, pero el amor es lo que queda, ¿verdad? Es eterno y toda la escritura ha sido conformada por amor, entonces, exacto, es la necesidad más básica de todo ser humano. Entonces es increíble verlo desde cómo los que incluso no siguen la escritura no tienen uno, certeza de que la sigan, también concluyen que el amor es todo. Sí, es demasiado chido el tema del amor. Yo creo que muchas veces
y bueno, hablo por mí, por caer en la religiosidad, en los ritos externos, le quitamos el romanticismo a la escritura. Y creo que eso es un grave error que he cometido. Regresando a esto de cumplir la ley a través del amor, nos parece, digamos, bueno, nos parece, no, perdón, Yahushua vino a darle la correcta interpretación a la escritura. En hebreo se dice que todo lo de la escritura era sombra de lo que debía de ocurrir, que él lo cumplió. Y básicamente estos 3 versículos que siguen resumen que el Padre no cambia su esencia, Él es amor, Él busca, como lo dijo Diana ahorita, Él es amor, eh, pero busca, sin cambiar su esencia, por así decirlo, va ayudándonos a que el proceso sea más fácil en nuestro contexto. Entonces, básicamente eso es lo que vino a hacer el Mesías. En Mateo 22, 37 a 40, se nos describen los 2 mandamientos mayores. Cuando los fariseos le preguntan a Yahushua cuál es el mayor mandamiento, él dice: amar al Padre con todo tu corazón, con tu alma, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después le agrega: y el segundo, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa es como la base de la ley y los profetas, los 2 mandamientos mayores. Ahora, escalando un poquito esa enseñanza del Mesías, en Juan 13:34, Él nos da un nuevo mandamiento, el cual es amarnos los unos a los otros. ¿Okay? No solo amar al Padre y amar al prójimo, sino le da una interpretación un poquito más profunda, tal vez, amarnos los unos a los otros. Y en Mateo 7:12 está la regla de oro. No lo dice la escritura así, pero me parece muy chiva, la regla de oro. Hacer al otro como queremos que nos haga. Es decir, el amor hay que vivirlo, pero el amor debe trascender, ¿ok? Va de mayor a menor o va de lo antiguo a lo nuevo, porque el contexto siempre es importante. Entonces creo que estos 3 versículos... ¿Qué pasó, Marco? Que Sí, habías hablado de que ese versículo de Mateo. de la regla de oro, ¿se acuerda que lo hemos hablado que en el Antiguo Testamento lo dice al revés? ¿Cómo era? ¿Me lo habías explicado? No. Ese es en Moisés, pero bueno, ahorita no lo tengo claro cuál versículo es. Ahorita lo buscamos porque no me acuerdo. Bueno, Está bien, pero no era ahí, era en otro. Ahora, hay un pasaje muy interesante hablando siempre de esto a través del amor, vencer al ego a través del amor, en Mateo 18, capítulo 18, versículo 21 y 22, donde Pedro le pregunta al maestro, al Mesías, que si está bien perdonar hasta 7 veces. Entonces la respuesta que da Yahushua es pues muy reveladora, es muy interesante. Parte de este proceso de morir al ego y transformarnos en amor es pasar por el perdón. Entonces 70 veces 7 es igual a 490 intentos. Es decir, yo debo, literalmente lo que el versículo dice es, debo perdonar a mi prójimo 490 veces. Ya después de la 491 ya salado, ya no puede. Yo creo que ya yo los gasté. Ya Melissa los gastó en mí. Pero esa es la interpretación humana. Eso es lo que nosotros vemos en la escritura, si lo vemos solo de manera literal. Y es uno de los ejemplos tan bonitos, tan chivas que da la escritura, de que no nos podemos quedar en la parte literal. La escritura tiene esa parte espiritual, esa parte misteriosa a la que nosotros estamos llamados a escudriñar y poderla interpretar y sobre todo aplicarla. Dice, el perdón no es matemática, es un estilo de vida. Debe ser infinito el perdón, inagotable y constante. Este razonamiento del Mesías rompe la lógica humana. Pedro pensaba que 7 veces era generoso.
Yahushua expande la medida, dejando claro que el perdón no se calcula, el perdón se vive. En el matrimonio, perdonar repetidamente la prueba más clara de morir al ego. Requiere un corazón dispuesto, y si se acuerdan de la parábola del sembrador, ese corazón dispuesto es la tierra fértil donde la semilla definitivamente va a morir para poder dar fruto. Entonces requiere un corazón dispuesto a perdonar sin llevar la cuenta. Es decir, no se vale decir, te he perdonado tantas veces, lo mismo, por ejemplo. No, no, eso es. ¿Sí? Ahora, esas claves prácticas para aplicar el perdón en el matrimonio. Uno, decidir perdonar rápido. Y aquí soy yo el primer revolcado, porque a mí usualmente los enojos me duran un par de días o más. Antes ya no. Este, muy importante el segundo, separar persona de acción. Y esto cae, amor, tal vez tú lo puedas ampliar en las etiquetas, ¿verdad? Yo no soy eso que dije o hice o como actué. Eso fue una acción, yo no, eso no me tiene que definir a mí. Mi identidad está en el Mesías, no está en mi mal carácter, por ejemplo, ¿ok? Entonces siempre es importante, Bueno, que me digan, no que que es muy importante. es muy importante no etiquetar, es muy importante, y ahorita lo vamos a hablar, ahorita caemos ahí, que no es algo solo físico, es algo espiritual también, ¿ok? Cada vez que vamos a perdonar, que nos cuesta perdonar, tenemos que recordar el madero. Si Él hizo ese sacrificio perfecto por nosotros, aún antes de conocernos o aún antes de que nosotros viviéramos, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a nuestro cónyuge porque nos alzó una ceja, por ejemplo? Una trivialidad así, ¿ok? Otro punto es renovar el pacto con cada perdón. Cada vez que yo perdono, nazco de nuevo. Cada vez que yo perdono, reflejo el carácter que el Mesías quiere que cada creyente refleje, ¿ok? En su vida y en su matrimonio sobre todo. Y el último, no poner fecha de caducidad al perdón. No son 490 veces. Espero que eso nos quede claro a todos. Lo de que no Tal es... vez, Dime, amor. Bueno. perdón, tal vez aquí es importante que nosotros solemos decir cuando nos enojamos, es que ya me pidió perdón por eso y lo vuelve a hacer y entonces ya de qué vale ese perdón. Eso es tan humano pero tan malo porque uno pide perdón repetidas veces porque vive en esta carne, o sea, es indispensable pedir perdón las veces que sean necesarias y es todavía más indispensable saber perdonar las veces que nos pidan perdón. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿qué importa si nos vuelve a pedir perdón una y otra vez por lo mismo? Sí, es cierto, uno debería de eh, ver hacia adentro y tratar de mejorar eso, pero recordemos que cuando una persona pide perdón o vuelve a hacer las cosas una y otra vez, son heridas que ya están muy demasiado cicatrizadas dentro de cada uno, son heridas con las que venimos eh, creciendo desde chiquitos y de la noche a la mañana eso no sale. No sale porque uno lea la escritura nada más y ya, o sea, eso tiene un proceso de transformación que es entre el Señor y nosotros. Y entonces es importante que dejemos de juzgar al otro porque, ay, ya me pidió perdón por eso y siempre lo vuelve a hacer es un ser humano y usted también, y usted, el Señor le pide perdón, probablemente usted le pide perdón al Señor un montón de veces por lo mismo y Él lo vuelve a perdonar. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirle al otro y más al esposo, ¿para qué me vuelve a pedir perdón por lo mismo? O porque usted no cambia, es que usted no lo, siempre sigue haciendo lo mismo. Si el Señor nos dijera eso, todo el mundo estaría fulminado porque nosotros de continuo hacemos lo mismo con el Señor. Y Él sí nos tiene misericordia. Debemos aprender a tenerle misericordia a los demás y sobre todo al esposo. Bueno, a la esposa. Gracias, amor. La lucha no es contra carne y sangre, es espiritual. En Efesios 6, capítulo 6, perdón, versículos del 12 al 18, se nos habla de esta lucha. Es un pasaje que creo que todos conocemos acá y si no, para que lo lean después.
Las fuerzas espirituales, esas que se describen en Efesios 6, buscan dividir, sembrar orgullo, es decir, ego, y resentimiento, es decir, victimismo, que es algo también importante que ya conversamos. Los cónyuges deben luchar juntos contra fuerzas que quieren destruir la unidad. Tenemos que caminar juntos como una unidad, ¿ok? Y el enemigo, el adversario, lo que quiere es romper esa unidad. Acuérdense que Diana lo comentó la semana pasada, al principio éramos uno solo, varón y hembra los creó. El por qué el Padre nos separó, si leemos Génesis, dice que Adán, cuando estaba poniendo nombre a los animales, se sintió solo. Y el Padre decidió darle una compañía idónea, es que dice, ¿verdad? Entonces Adán cayó en un sueño profundo y Eva salió de uno de sus costados. Eh, ¿Por qué si ya estábamos completos o plenos, el Padre decidió separarnos? ¿Fue porque Adán se sintió solo? Esa es una pregunta que les hago. Yo quisiera pensar que el Padre separó a Adán y Eva para que entendiéramos que la verdadera plenitud se construye en unidad. Entonces, la verdadera plenitud se construye en unidad, se construye no viviendo solos, porque ese fue el diseño original, pero el Padre, para darnos una lección, un aprendizaje, pues, ¿verdad? Nos separó para saber que no podemos vivir solos, que debemos vivir en armonía, en unidad, en una sola carne, ¿ok? Para esto debemos vestirnos con la armadura completa de Yahweh, para estar firmes cuando el día sea malo, dice el versículo, y pues en el matrimonio hay muchos días malos, ¿verdad? Entonces definitivamente tenemos que vestirnos con esa armadura completa. Bueno, le explicamos la imagen, por favor. Bueno, está ahí, hay un errorcito, pero ya se los digo, es que me costó mucho darle vuelta a la flecha. Bueno, el punto número 1, si lo ven, es el cinturón de la verdad. Básicamente es ponernos el cinturón todos los días, todas las mañanas, para ser honestos el uno con el otro. El punto número 2 corresponde a la coraza de justicia y esta es necesaria para cubrirnos. Puse cubrirse para perdón, es cubrirnos el uno al otro para sabernos perdonar. La escritura todo lo usa, es tan perfecta que todo tiene digamos, podemos usar esta armadura para otro montón de cosas, si fuera para los niños, pero en este caso lo estamos usando y poniéndola por obra para el matrimonio. Por eso es tan bonito que la escritura puede ser usada para todas las relaciones, para todo lo que vivimos. El punto número 3 es el calzado de la paz, y esto hace referencia a que andemos juntos, a que caminemos juntos, que es lo que Memo estaba diciendo. Punto número 4 corresponde al escudo de la fe, que es el pectoral, el efod. No es casualidad que esté en el pecho, porque es para sostenernos el uno al otro. Y guardar el corazón, que habías dicho. Y guardar el corazón del esposo y viceversa, ¿verdad? El punto número 5 es el yelmo de salvación o casco de salvación, dicen en otras variedades de escritura, y corresponde a esta, como un gorrito que tiene este sumo sacerdote. Yo decidí usar esta imagen y no la que comúnmente todo el mundo usa, que es la del soldado romano, porque no tiene nada que ver esa armadura con la verdadera armadura, que es la del sumo sacerdote, que es la del pueblo de Elohim. Entonces, por eso decidí usar
a este guerrero, ¿no? Al otro. El yelmo de salvación corresponde a que tengamos esta identidad en Cristo, ¿verdad? Que no olvidemos que somos hijos. Curiosamente está en la cabeza, es lo primero eh, de lo que, de toda esta armadura, digamos, es lo primero que podemos ver. Eh, y finalmente el número, no, después sigue la espada del Espíritu, que es la escritura, es la palabra, dice Efesios 6, con lo que podemos atacar o sopesar todos los dardos del enemigo es con la escritura. Entonces, ¿cómo podemos llevar esto a buen puerto en el matrimonio? A través de la escritura solamente. No es a través de nosotros, no es a través de lo que pensamos, no es a través de lo que creemos que el otro está pensando o lo que yo creo, no, es lo que dice la escritura referente a. Y finalmente, ¿qué es lo que deberíamos todos de ver? Que puse la flecha en el ojo, pero era en la boca. Es la oración y es el estar intercediendo el uno por el otro y el orar juntos en todo momento. Eso es algo que hay muchas parejas que lo logran de buenas a primeras, hay otros que les lleva tiempo, pero ese es el fin, creo, de todo. eh, o sea, cuando nos ponemos la armadura, esto es como lo más fuerte, creo yo, el aprender a orar juntos, porque no solo es necesario, es la manera en la que por ahí dice una imagencita que cuando uno se pone de rodillas, el infierno tiembla o el diablo, no sé, algo así dice. Imagínese cuando dos se ponen de rodillas que son uno para el Señor, que eso tiene bendición, que viene de bendición de lo alto. O sea, cuando estas dos personas se ponen de rodillas a orar, eh, independientemente de si están orando por la misma, porque no sé, Memo puede estar orando y yo en mi cabeza puedo estar también haciendo, tener oración por otra cosa, lo que sea, pero al fin y al cabo estamos orando juntos, ese es el punto. Y llegar a un punto también de orar en una misma dirección, eso es también increíble. Y les digo, nosotros no lo hacemos. Me confieso que no lo hacemos y es algo que siempre tengo en mi corazón, así es una espina que me duele porque yo digo, ¿cómo a veces no alcanza el día, no alcanza el tiempo, o resulta que uno se enoja y ya ese día no oramos juntos. Y eso no debiera de ser así. No importa si usted está berreando contra el otro, deje de lado todo el berreo, después si quiere sigue berreando, pero vaya y oren juntos. Es necesario porque es la manera en que el corazón se empieza a suavizar. Si no, si después de orar juntos no se suaviza y ya no hay nada que suavice esa cosa, pero debería de ser así. Entonces es importante que nos pongamos esta armadura todos los días, en todo, o sea, revestirnos con la armadura del Padre todos los días y en especial con la del matrimonio. O sea, poner en práctica, si lo quieren poner esto en práctica, así como lo hicimos, está bien, y si no, pues hagan su propia armadura, como ustedes juzguen lo que cada punto les corresponda, pero es importante poner en práctica la escritura en cada área de nuestra vida y en este caso que estamos hablando de nuestro matrimonio. Y como dice el versículo, ¿verdad? Donde están dos o más reunidos, ahí Ahí estoy yo está. en medio de ellos, ¿ok? Entonces, siempre es importante, es algo que definitivamente creo que es de las tareas pendientes que tenemos y que debemos Y que poner por vamos a obra. poner por obra. ¿Así? ¿Sí? Ya lo he decidido. Ya
Bueno, se nos congeló Memo por allá. Parece que se fueron a orar a poner en práctica de una vez. Yo creo que se fueron para Nueva York que se congelaron. Se congelaron, eso. La señal vino aquí, se congeló en el aire y ahí quedó. Por lo menos quedaron sonrientes. Oye, Ay, ahí están, listo, listo. Ya, ya. No sé por qué se sale. No, Es las- no estábamos diciendo nada malo, muchachos, ¿ok? No, no, ya los escuchamos todos, no se preocupen. que no fuimos a orar. El padre los perdone. Vamos a compartir otra vez. No sé por qué se sale, ahí nos seguimos metiendo. Dios Pena. mío, perdón. Bueno, después gracias a Dios quedó grabado. Exacto. Ya viene, está. Ya está. Ay, qué bueno. Aquí quedamos, perdón. Ok, el último capítulo, creo que se llama Chiva. Vamos a hacer rápidos para que podamos conversar todos. El capítulo 6 se llama El camino estrecho a la tierra prometida. Esa tierra prometida espiritualmente es el Shabbat, el reposo. ¿Ok? El versículo clave es Juan, capítulo 8, versículo 32. Dice, la verdad, refiriéndose al maestro, nos libera del engaño del yo. El camino estrecho no es un castigo, sino la senda que nos purifica y fortalece. El camino ancho, el del mundo, seduce, pero el estrecho conduce. Quien lo sigue alcanza la promesa. ¿Cuál promesa? Se escribe, en la escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 9. Este versículo conecta la idea del Shabbat con el reposo espiritual que Yahushua nos ofrece. Voy a buscarle un toquecito, aquí lo tengo cerquita, solo para que no queden dudas de qué es ese. Hebreos 4:9 dice, por tanto, queda un Shabbat para el pueblo de Elohim. En el versículo 8, el contexto es que Yahushua, el hijo de Nun, Josué, si él les hubiera dado el verdadero reposo, no se hubiera hablado de nuevo acerca de este día. Es decir, él los introdujo a la tierra prometida, pero esa era una sombra de la tierra prometida, que es la verdadera promesa, ¿ok? Que es ese reposo que debemos de tener en el Hijo, ¿ok? Este reposo nos invita a entrar en un ritmo de confianza y reposo en el Padre a través del Hijo. Morir al ego no es perder identidad, es ganar plenitud en Yahushua. Es decir, no renuncio a ser yo en mi matrimonio, sino que gano al adicionarme a mi esposa y ser unos y ser una sola carne, caminar como una sola carne. ¿Ok? Uh-huh. Dice, esta muerte espiritual no es un castigo, sino una transformación interior. Y ahora lo vamos a recalcar esto ya casi con un versículo de Lucas que es súper revelador. En el matrimonio, este proceso se traduce en cultivar espacios de unidad, gratitud y gozo, ¿ok? No solo de lucha, no solo de pelea, no solo de contienda, también de unidad, de gratitud y gozo, en especial de unidad, de gratitud y de gozo, por favor, que nos quede claro, ¿ok? Acuérdense que el ciclo gratificante dice que amo a mi esposa o respeto a mi esposo, aun si ella, digámoslo así, no se lo merece, ¿ok? Porque es un compromiso que tengo con el Padre, ¿ok? ¿Ibas a decir algo? Bueno. Es que en relación a esto que estás hablando, la escritura, porque dijiste algo de morir al ego, no es perder identidad. Uh-huh. La escritura es muy clara ahí porque el ego no se transforma por sí mismo, lo único que hace es repetirse. Entonces, por eso Pablo dice en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El problema no es lo que nosotros hacemos, sino desde dónde pensamos las cosas que hacemos.
Si la mente no se renueva, el mismo yo va a seguir reaccionando, va a seguir justificándose y va a seguir defendiéndose, aunque cambien las circunstancias. Entonces, aquí viene algo muy, muy bonito que vimos, que es la imagen bíblica de Egipto, porque cuando vemos que Israel sale de Egipto, pero Egipto no sale de Israel. Entonces, Egipto en hebreo se dice, o se dice Mitzrayim, y se escribe igual, solo que no lo pusimos en la diapositiva. Y Mitzrayim significa estrechez, límite u opresión. Y esto hace relación a que Egipto no es solo un lugar es tener una mentalidad estrecha. Es la lógica que tiene el ego de vivir encerrado en sí mismo. Por eso Yahweh dice una y otra vez, salid de ahí, pueblo mío. Espiritualmente, Egipto es nuestro ego. Y espiritualmente, ¿qué nos está diciendo Yahweh? Salgan de su yo estrecho. En el matrimonio, cuando uno vive desde el Egipto, todo se vuelve personal, todo es una amenaza, todo se defiende, todo se interpreta desde el miedo y desde nuestras carencias. Entonces, renovar la mente es salir del ego estrecho que tenemos. Y aquí entra un versículo que para mí es muy fundamental, que es Jeremías 31-33, que dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esto no está hablando de una obediencia externa, está hablando de un reordenamiento interno. La ley en la mente lo que hace es corregir la interpretación, pero la ley en el corazón sana la reacción emocional. Y en el matrimonio se nota cuando pienso distinto, cuando ya siento distinto, cuando reacciono de maneras distintas. No porque el otro me controle, sino porque el ego ya no me gobierna. Y eso es muy importante. Esto de salir de ahí, pueblo mío, es increíble porque debemos de aprender a salir de Egipto, del Egipto matrimonial, pero del Egipto en todos los términos. Qué chido. Me ganó un desayuno por ese comentario. Hecho por mí. Nosotros quisimos hacer una guía rápida, por así decirlo, que resume básicamente lo que hemos venido hablando. El título que le pusimos a esta charla se llama Menos yo, más verdad. Hicimos un decálogo basado en 10 versículos bíblicos Que hemos usado y que debemos seguir usando todos los días. Y espero que les sea de utilidad y de bendición a ustedes también como matrimonios. Vamos a hablarlo ahí por encimita, así, para no perder mucho tiempo, pero es algo que se puede desglosar bastante. Básicamente la tabla funciona así, bueno, está en los versículos, que son estos 10 pasos, ¿verdad? Que nosotros creemos que es importante para resumir todo este proceso de morir al ego y nacer de nuevo. Cada versículo lo vamos a relacionar con un personaje bíblico a manera de ejemplo y vamos a ver el contexto en el cual ese personaje para nosotros refleja la esencia de este versículo. Y lo más importante, creo yo, de esta tabla es la clave espiritual, cómo ese versículo se relaciona a este proceso, cómo nos puede servir de ancla para empezar a reconocer en primer lugar nuestras actitudes narcisistas y transformarnos a través de la renovación de nuestra mente, como Meli lo acaba de hablar, para llegar a la plenitud en el Mesías, ¿ok? Y como perlita adicional y anclando el libro Amor y Respeto, quisimos clasificarlos en cuál de estos ciclos se encuentra el proceso en el que cada uno vivimos día a día, ¿ok? Básicamente es eso, el ciclo salinante, energizante y gratificante, a manera de ejemplo, ¿ok? Entonces, léete, amor, porfa, Isaías 5:21. Dice, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. El personaje es Nabucodonosor, que palabra más difícil, cuando fue humillado por Yahweh. ¿Por qué? Porque reconoce su soberbia, que es lo que nosotros debemos hacer el primer paso, y lo hablamos ahora. El primer paso para morir al ego es reconocer que tenemos ese tipo de actitud, ¿ok?
Entonces, básicamente, la clave espiritual de este versículo es desmontar nuestro ego, ¿ok? Morir a nuestro ego. Eso corresponde al ciclo alienante del Alienante, libro. definitivamente al ciclo alienante, ¿ok? El segundo versículo es Gálatas 6:3. Dice, porque el que piensa hacer algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Moisés aprendió humildad en el desierto, ¿ok? Acuérdense que después de matar al egipcio, él tuvo que huir al desierto y ahí estuvo 40 años aprendiendo humildad, ¿ok? La clave del proceso de Moisés es reconocer la nada del ego ante la omnipotencia de Yahweh. Y también, pues, Corresponde al ciclo alienante. Eso es muy importante, porque a mí me hace gracia, Moisés duró 40 años eh, aprendiendo a ser humilde y a veces a nosotros queremos que todo esto se solucione de un momento a otro y no, o sea, de verdad que los procesos del Señor llevan tiempo y eso es muy importante aprenderlo. No pasan de la noche a la mañana porque tenemos que aprender a sanar muchas heridas que tenemos todos. Por eso los procesos son largos y a veces son sumamente dolorosos y uno se quiere rendir en todos, pero es importante reconocer que no somos nada sin el Señor, que no somos nada sin la Escritura y que no somos grandes porque somos nosotros. O sea, el yo de verdad, vean, el yo no es malo, el yo es necesario, es necesario para nosotros enfrentarnos a muchas cosas. Es bueno cuando está alineado a quien debe estar alineado. Es malo cuando está inflado y está gobernándonos desde el mundo, desde todo lo que nos dice nuestra propia mente o nuestro propio corazón, recordemos eso, pero es correcto cuando está alienado a la obediencia y a la escritura, cuando vivimos siendo obedientes al Padre. lo único es que Moisés vivió 120 años, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros sí debemos como acelerar el proceso de la humildad, ¿verdad? Sería importante. El tercer paso, que sigue perteneciendo al ciclo alienante también, ya casi salimos de ese ciclo, es Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros. David es el ejemplo de esta clave espiritual cuando no se vengó de Saúl, ¿verdad? En la cueva esa que estaban, renuncia él a su rivalidad y su vanagloria y se humilla frente al poder, aunque el poder no era bueno en ese entonces, ¿verdad? El corazón de Saúl no era bueno, pero David lo hizo. Ese es el ejemplo de humildad. Yo creo que este versículo es así como en el ciclo aliante, pero ya rozando el energizante, más o menos, por ahí anda, ¿ok? El versículo, el cuarto paso, perdón, ya Meli lo leyó, de Romanos 12:2. No conformarnos a este siglo. Ya lo acaba de explicar ahorita hace unos minutitos, bastante bien. Y el ejemplo más claro de esto es Pablo, ¿verdad? Que de ser un perseguidor de los creyentes pasa a ser el apóstol de los gentiles. El proceso de Pablo es impresionante, ¿verdad? A través precisamente de la renovación de la mente, después de ese encuentro que tuvo con el Mesías, ¿verdad? Pablo pasó, la clave espiritual es que pasó del juicio al amor. Entonces ahí es donde rompemos el ciclo alienante y entramos en el ciclo energizante. ¿Okay? El quinto paso es, lo vemos en Mateo 7:12, que es la regla de oro. Dice así que todas las cosas que quisieras de que los hombres hiciesen por vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Eso lo hablamos ahora hace un ratito, es un versículo para mí impresionante, si lo llegamos a aplicar, ¿ok? El ejemplo, tomamos a María de Betania cuando derramó el perfume de nardo sobre los pies del Mesías. No, casi le da un yello a Judas. Este, esta es la regla de oro encarnada en servicio, ¿ok? Ella dio algo súper valioso por amor, nada más, ¿ok? Y ella, la clave espiritual de este ejemplo es pasar del ego al servicio, ¿ok? Aquí estamos, seguimos en el ciclo energizante de momento, ¿ok? El sexto paso lo encontramos en 1 Corintios 13, del 4 al 5, que es el como capítulo que habla del amor, ¿verdad? El ejemplo es Ruth. ¿Quién más que Ruth? Fiel a Noemí.
que no busca lo suyo, pero es un claro ejemplo del amor sacrificial, de ese amor ágape que todos debemos intentar alcanzar al menos, ¿ok? Y seguimos en el ciclo energizante, porque aquí en el ciclo energizante la clave es que nosotros hacemos cosas en el matrimonio para agradar a nuestro cónyuge, y en este proceso hacemos cosas nosotros, humanamente hacemos cosas para morir al ego, ¿ok? Esa es una de las diferencias más chivas que hay entre el ciclo energizante y el ciclo gratificante. El séptimo paso lo vemos en Juan 15, capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Yo me imagino ahí, bueno, no me imagino, pero lo he soñado estar ahí a punto de ser crucificado, a punto de ser lapidado y decirle, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow, no sé si lo voy a lograr, la verdad. Esteban lo hizo, Esteban perdonó a los que lo asesinaron, entre ellos estaba ahí presente Pablo, ¿verdad? Y eso es dar la vida por amor. La clave espiritual es el amor que trasciende el yo. Y esto es ciclo energizante, pero ya rozando, entrando al gratificante definitivamente. Y los últimos tres pasos que son del ciclo gratificante. Efesios 5, 21 al 33, no lo vamos a leer, no se preocupen. De todas maneras lo conversamos bastante la sesión anterior. Acuérdense, cuando hablen de este pasaje, incluir el versículo 21, por favor. ¿Ok? Ejemplos de esto, Sara y José. Sara representa el amor y José el respeto. Sara honra a Abraham y José protege a María. El matrimonio, perdón, la clave espiritual es que el matrimonio es el sacramento del amor ágape, ¿ok? Y esto definitivamente es ciclo gratificante, porque aquí no es si mi cónyuge hace algo o se lo merece, es porque yo me comprometí con ella ante el Padre para amarla a pesar de los pesares, ¿ok? Y los dos últimos, Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, el cual es el vínculo de la perfección. El ejemplo clarísimo, nuestro Mesías, al entregarse en el madero, es el amor como el vínculo perfecto. La clave espiritual, amor con plenitud y unidad. Y el último, Lucas 17:21. No dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El ejemplo de esto, del reino interior, el reino, Yahushua vino a acercarnos el reino, y el reino mora dentro de nosotros. El ejemplo de esto fue María, la mamá del Mesías, que guardaba todo en su corazón. La clave espiritual es reconocer la esencia divina que mora en nosotros a través del Espíritu, por la obra del Mesías, ¿ok? Y esto es el ciclo gratificante. Entonces, eso fue una tabla que hicimos que les sirva como una guía rápida cada vez que se sientan débiles. Acuérdense que cuando nosotros somos débiles, el Padre se fortalece, ¿ok? Entonces, esperamos que les sea de utilidad y de bendición. Ahora, como le dijimos al principio, si nada de lo que nosotros hemos hablado en estas 3 sesiones les funciona, Yahushua nos dejó una clave muy importante, ¿ok? Y muy útil, práctica, ¿ok? Voy a leerles una versión del Padre Nuestro que es la que a mí particularmente me fascina. Creo que es como muy, bueno, a mí me atraviesa, me encanta, sí. Se las voy a leer. Dice, Padre Nuestro que ha establecido salvación en los cielos, apartado sea su nombre, venga su reino, sea su voluntad en la tierra como lo es en los cielos. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdonen nuestras ofensas, como perdonamos a quienes nos ofenden. No nos guíe hacia la mala inclinación y líbrenos de las tinieblas, porque suyo es el reino, el poder y la estima por siempre. Amén. Esto lo encontramos en Mateo 6, del 9 al 13. Acuérdense que este es en el contexto del Sermón del Monte, pasaje que es Mateo 5, 6 y 7, que es sumamente impresionante. Deberíamos estudiarlo mucho más a fondo por todas las enseñanzas que el Padre nos dejó en ese sermón. ¿Y por qué esto lo relacionamos con este proceso de morir al ego? Ya estamos terminando. Hicimos otra tablita. Bueno, soy muy estructurado, por eso hicimos tablitas. Pero son muy bonitas porque ayudan a guiarnos muy bien. Y esta funciona así. Aquí en la primera columna desglosamos el Padre Nuestro, ¿ok? Como por oraciones, así como se lo leí. En la segunda está la acción transformadora.
Y la última, la aplicación espiritual, que para nosotros siempre es lo que debemos de buscar con la escritura, cómo aplicarlo a nuestra vida y en este caso a nuestro matrimonio, ¿ok? Entonces, la primera estrofa, ¿qué era leer? Padre nuestro que ha establecido salvación en los cielos. La acción es reconocer, la acción transformadora. Acuérdense que estamos en un proceso de transformarnos del yo inflado, como lo dijo Meli ahora, al amor ágape, al amor que se sacrifica, ¿ok? Entonces, es reconocer que la salvación no depende de mí. Dejo de buscar validación propia. Reconozco que es el Padre el que es importante, ¿ok? La segunda estrofa, Apartado sea su nombre. apartar, es la acción transformadora. ¿Y qué es lo que estoy apartando? El nombre de Yahweh, no el mío. Dejo de centrarme en mi imagen, es decir, sigo muriendo al yo, al ego. Yo no soy lo más importante, es eso. Básicamente. Terceros, venga su reino. Y la acción es rendirnos. ¿Rendirnos a qué? A soltar nuestros mini reinos, nuestra de continua idolatría, ¿ok? Y sabemos lo grave que eso es para el Padre. Dejo de controlar. El cuarto es, sea su voluntad en la tierra como lo es en los cielos. Y ahí aprendemos a depender del Padre. Me someto a su voluntad. Dejo de imponer mis deseos. Muero a los deseos de mi carne y busco los frutos, o el fruto, perdón, del Espíritu. Denos hoy nuestro pan de cada día. Recibir con humildad. Reconozco mi dependencia diaria. No es por mis fuerzas. Dejo la autosuficiencia del ego. El 6, perdone nuestras ofensas como perdonamos a quienes nos ofenden. Ahí perdonamos, ya hablamos del perdón, la importancia del perdón en nuestras vidas y en nuestro matrimonio. Hay que soltar resentimientos y la autojustificación y empiezo a entrar en reciprocidad. Si lo van viendo, también esto va relacionado con los ciclos alienante, energizante y gratificante, ¿ok? No nos guíe hacia la mala inclinación y líbrenos de las tinieblas. Ahí aprendemos a discernir. Estamos identificando y rechazando la actitud narcisista. Dejo las tinieblas del ego. Muero a la oscuridad y busco la luz que proviene del Padre. Porque suyo es el reino, el poder y la estima por siempre. Amén. Y ahí confieso, reconozco que todo pertenece a Yahweh. Dejo de buscar la estima propia y empiezo a vivir desde el amor sacrificial. Bueno, ya por último dejamos con el cierre. Si quieres, se levanta un ratito. Gracias. Y bueno, lo que queremos es cerrar este taller recordando algo muy simple, que es que Yeshua nunca llamó a nadie por sus heridas, sino por su nombre. Él nunca redujo a una persona a sus distorsiones, a sus defensas o a sus mecanismos de defensa. Siempre vio lo que el Padre veía. Por eso, de aquí en adelante debemos hacer un pequeño cambio, bueno, un pequeño gran cambio, que es dejarnos de llamar a nosotros y a nuestra pareja por etiquetas. No lo vamos a llamar narcisista ni a nosotros ni a nadie. No es justo llamar a las personas por etiquetas. No las definimos por heridas y no las vamos a reducir por cómo reaccionan. Las vamos a nombrar como el Padre las ve, como una persona que está en proceso, que es amada, que es una persona quebrantada por partes, pero capaz de ser transformada. Es importante recordar que el Eterno no sana solo los corazones duros, también sana los corazones que son hipersensibles. Sana la arrogancia, sana el temor, sana lo que domina, al que domina, y al que se protege. Bueno, la escritura también nos recuerda que Yahweh está cerca de los quebrantados, no de los perfectos, ni de los que creen que ya lo entendieron todo. Y promete también un cambio, que es quitarnos el corazón de piedra y ponernos un corazón de carne. Si algo aprendimos en todo este proceso es que cuando una pareja camina junta durante años, no solo vive teniendo recuerdos o formando historias, también acumula interpretaciones. Entonces recordemos que a veces ya no vamos a ver al otro, vamos a ver nuestros miedos
y que ya no escuchamos lo que el otro dice. Entonces es importante aprender a escuchar desde el corazón transformado, no desde el corazón o desde el yo inflado. Por eso es que la escritura nos invita a amar y a renovar nuestra mente constantemente, porque definitivamente un amor sin renovación se vuelve repetición. La sanidad del vínculo comienza cuando entendemos que la historia que llevo dentro modifica la historia que yo cuento afuera. No lo hacemos desde la culpa, lo hacemos porque somos humanos. Otro punto que dice la escritura que es muy importante es que el problema del matrimonio no son nuestras diferencias. El problema es el ego que gobierna nuestras diferencias. Por eso el llamado siempre es el mismo: salgan de ahí, pueblo mío, salgan de Egipto, salgan del ego. La sanidad matrimonial no comienza cuando el otro va a cambiar, comienza cuando yo decido que ya no voy a vivir desde mi estrechez, desde mi Egipto, desde mis defensas, desde mis heridas. Comienza cuando me animo a vivir desde un corazón que se deja mirar, que se deja pesar, dije desde el principio, y que se deja sobre todo transformar. Y eso sería. Muchas gracias. Y estas son las jovencitas que nos ayudaron a hacer el video famoso. Ellas fueron las que nos ayudaron, editaron, grabaron y demás. Entonces, queríamos agradecer. ¿En quiénes son ellas? La chiquitita, rubiecita, es mi sobrina Alma, de 9 años, y la más grandecita es Denise, es la hija de Susi y Denis. Ay, Oh, qué hermosas. bueno, tan bellas. Sí, Padre sí. les guarde. Ay, sí, me la saludan. Saludos de parte de todos. Para contrataciones, Denise es increíble. Es que estudia mucho, pero Denise ya está en el proceso en el que pueden contratar. Bueno, excelente. Muchachos, mil gracias. Vea, vamos a tratar, tenemos media hora al frente, sí, alrededor de media hora. Yo sé, todos tienen palabras, tienen manifestaciones de agradecimiento por este trabajo tan bonito. Esto que acabaron de hacer, excelente. Ahorita vamos a tener la oportunidad de felicitarlos, de agradecerles y darle la gloria al Creador por ese trabajo tan hermoso. Pero veo muy importante que alguien que tenga preguntas, alguien que quiera consultar algo. Entonces, tratar de ser, porque tenemos media hora y somos un grupito más o menos grande. Entonces, alguien que tenga preguntas, si tienes una pregunta, si necesitas despejar alguna duda, por favor aprovechemos este espacio. Sabemos, todos queremos agradecerles, pero tratemos de no utilizar el tiempo en el agradecimiento. Ahora lo dejamos para el final, para que las preguntas las podamos formular y que Memo y Meli nos puedan responder a ellas. Así que si alguien tiene preguntas, va levantando la manito y así vamos en el orden. Yo voy apuntando aquí el orden, los voy acomodando y entonces, Voy a quitar, ya cerré la grabación, bebé. ¿Listo? Cierro bueno, sí. grabación. Ay, ¿cómo es esto? Ok, vamos a detener la grabación ahí en ese momento. Listo. No, Yo la sostengo. un poquito a la Lean el texto, lean lo que dice, por favor, Dice ¿qué dice? Proverbios 4:23, guarda tu corazón. Hermoso, Amén, amén, amén. excelente, gracias. Lindo, lindo. Ok, ya, ahora sí cierro.